Ok, quiero pedirle que vaya a su Biblia. Vamos a continuar con la carta a los Hebreos en el capítulo 9. Y hoy vamos a abarcar del verso 15 al verso 22 y le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia para hacer la lectura del texto. Después de eso vamos a orar a Dios para pedirle que nos ayude a entender su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 9, verso 15 al 22. Dice: por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Verso 18, por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ha ordenado a ustedes. Verso 21. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio, y según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, te hemos bendecido, Señor. Hemos disfrutado de la comunión con nuestros hermanos, pero hoy, Señor, estamos delante de ti para pedirte que ilumines tu palabra en esta hora para nosotros, Señor. Que podamos entenderla, que podamos discernirla, que tu palabra no solo sea información para nuestras mentes, sino que se traduzca en gratitud, en gozo, en una vida piadosa, en pasión por Cristo, en pasión por la iglesia, en pasión por Dios, en un deseo de conocerte más cada día, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que me ayudes a mí, Señor, a poder predicar tu palabra como debo hacerlo. Glorifícate en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Realmente esta ha sido una de las cartas más difíciles de predicar y de explicar, de entender, pero también podemos decir que ha sido una bendición para nosotros, los que hemos estado aquí en las predicaciones de los domingos. Dios nos ha bendecido por medio de su palabra, y hoy yo le pido a Dios que lo siga haciendo. Amén. Semana pasada Helman, casi es como si este sermón fuera la segunda parte de lo que Helman nos predicó. Así que le pido a Dios que me ayude, y también usted pídele a Dios que lo ayude a usted a entender y que yo me pueda explicar. Amén. Porque como Helman ya nos lo ha dicho, este libro tiene muchos elementos que no son muy comunes para nosotros, pero que con la ayuda de Dios podemos entender. Amén. Así que vamos a entrar al texto. Le pido que no se distraiga, que ponga su teléfono en silencio para que no haya distracciones. Trate de estar enfocado en el sermón y pidamos a Dios que nos ayude. Amén. Hoy me disculpo porque la introducción que voy a dar a esta parte del texto va a ser algo más largo de lo normal, pero por razones del mismo texto que lo amerita, por explicar algunas cosas que creo que son importantes que podamos entender, voy a tomarme más tiempo de lo normal, pero no quiere decir que va a durar mucho el sermón. Trato de no durar más de 1 hora y media, así que prepárese. Amén. Unos se están riendo, ¿verdad? Pero sí, es en serio. No se crea. El propósito del sermón esta mañana, bueno, el título del sermón es Cristo, el mediador del nuevo pacto. Y el propósito es poder comprender que Cristo es el mediador de un mejor pacto, sellado con su sangre, y que este pacto asegura el perdón y la redención eterna de nuestras vidas.
Y antes de comenzar quiero dar una definición a lo mejor de lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto, mis amados hermanos, no es la única definición, es algo que escribí y que también ahí leí también en otros lados. El nuevo pacto o el Nuevo Testamento, que se usa la misma palabra, cuando vemos nuevo pacto en el texto, en griego se usa la misma palabra de nuevo pacto para hablar del Nuevo Testamento, así que es lo mismo. Así que el nuevo pacto o el Nuevo Testamento es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado y restablecer la comunión con aquellos cuyos corazones se vuelven a Él, establecido a través de Jesucristo y su sacrificio. Básicamente eso es el nuevo pacto, es esa promesa que Dios hizo a su pueblo, a los que Él había de salvar, a los descendientes de Abraham, a los que por medio de la fe se acercan a Dios, a aquellos que han de creer por la predicación del Evangelio. Esa promesa que Dios hizo de salvar, sí, la hizo en el pasado y se cumplió en Cristo Jesús. Eso es lo que es el nuevo pacto. Y uno de los muchos versos del Antiguo Testamento que especifican muy bien la promesa de ese nuevo pacto se encuentra en Jeremías capítulo 31, el verso 31. Lo hemos leído varias veces, pero escuche cómo el profeta, hablando, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de que Dios tenía el propósito de salvar y había prometido que lo iba a hacer a través de Jesucristo, y ese es el nuevo pacto. Dice Jeremías 31, vienen días, está hablando del futuro, vienen días, dice, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Escucha ahí, subráyelo si hay un highlighter en inglés. Se fija cómo ya se me está haciendo el inglés muy clarito. Es un highlighter. Un nuevo pacto. Verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto, dice, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Y ahí va la promesa, dice, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Escucha esto, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Será una promesa futura para ellos. En aquellos días, está diciendo, en el futuro yo haré esta obra en sus vidas, porque sus padres no pudieron obedecer la ley, y como no pudieron obedecerla por voluntad propia, yo mismo me encargaré, dice el texto, y yo voy a escribir mi ley en sus corazones, y yo haré, dice, que anden en mis caminos y guarden mis estatutos. Se fija cómo este pacto es donde Dios obra poderosamente sin la necesidad de que el hombre intervenga. Necesidad de que el hombre tenga que esforzarse en obedecer, porque la ley demostró que es imposible para el hombre obedecer a Dios por su fuerza propia. Necesita necesariamente que intervenir la gracia de Dios en la vida del pecador para que el pecador pueda obedecer a Dios. Dice, y en ese pacto dice, yo perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Es un pacto incondicional. Mis amados hermanos, este es un mejor pacto que el primero. Es el verso, mire, quiero leer por razones de contexto desde el verso 13 y luego voy a leer también el 15 otra vez. El verso 13 del capítulo 9, la semana pasada lo vimos. Dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de la novilla, estamos hablando de elementos sacrificiales religiosos de la liturgia del Antiguo Testamento. Dice, la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne. Está hablando de la carne, estaba limitado nada más de la carne. Y luego ahí viene, ¿cuánto más la sangre de Cristo, o con más razón la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará, dice, nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo?
Se fija la comparación. El libro de Hebreos siempre está poniendo a Cristo superior de todo. Superior a Moisés, Cristo superior al sacerdocio, Cristo superior a los ángeles, Cristo es superior a todo, Cristo ahora es superior al sistema religioso, Cristo superior a Moisés. Le dice, la sangre de los machos cabrillos únicamente limpiaba la carne, pero Cristo, la sangre de Cristo limpia las conciencias de obras muertas, transforma los corazones, dice. Y ahora sí el verso 15 dice, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Sino por esta razón, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Se fija la superioridad del sacrificio de Cristo encima de la liturgia del Antiguo Testamento, donde Cristo es superior a todo. Ahora, en esta parte del texto vemos que está diciendo que esa redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto han sido perdonadas también por Cristo. Eso nos hace llevarnos a una pregunta que quizá algunos se han hecho ya. ¿Cómo es que los creyentes del antiguo pacto fueron salvados si aún Cristo no había venido? Se han preguntado, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Si dice el libro de los Hechos que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, ¿cómo fueron salvados nuestros hermanos que vivieron en la antigüedad? ¿De qué manera? Bueno, pues los creyentes del antiguo pacto, mis amados hermanos, fueron salvados de la misma manera que los creyentes del nuevo pacto, por gracia mediante la fe en Jesucristo, por su obra completa. La fe de los antiguos, mis amados hermanos, miraba hacia adelante. Aunque ellos no conocían todos los detalles de Cristo, creían en las promesas mesiánicas de Dios. Ellos no vieron y no conocían todo el detalle. El Salmo 130 que leyó Emanuel ahorita, estamos aquí, dice, Él perdonará a su pueblo. David estaba seguro que lo iba a perdonar, pero ¿cómo puede perdonar Dios? Si el mismo Salmo 130 comienza diciendo, si tú llevaras una cuenta de nuestras transgresiones, ¿quién podría mantenerse en pie delante de un Dios santo? Pero en ti hay perdón. David entendía que en Dios había perdón, pero no sabía cómo. Y el sistema sacrificial no es que fuera efectivo para eso, era una sombra de lo que había de venir. Fíjese lo que dice Hebreos 11:13, hablando de los antiguos. Todos ellos, dice, vivieron por la fe, hablando de los antiguos que fueron salvados, vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. O sea, ellos las vieron de lejos. Jesús le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Sí, y Abraham se alegró de que yo iba a venir. ¿Se da cuenta? Ellos no recibieron la promesa que Dios había dado a ellos, pero ellos la vieron de lejos, dice el texto de Hebreos. Dice John MacArthur, Cristo murió también por los creyentes antes de su encarnación. Su sacrificio tiene un efecto retroactivo. Esa palabra yo la he escuchado, pero no sabía en sí qué significa. Los que son contadores o estudiaron contabilidad saben lo que es un retroactivo o algo así. Yo busqué, dice que obra o tiene fuerza sobre el pasado. La muerte de Cristo no nada más obró para el presente cuando ocurrieron los hechos, obró para el futuro y obró también para el pasado. Tan importante fue la obra de Cristo que hoy conocemos nuestros tiempos como antes y después de Cristo, con ese evento del Señor. Así que fue a favor de nuestros hermanos del pasado como un efecto retroactivo. El sacerdocio, las promesas, el templo, los sacrificios, todo esto, mis amados hermanos, era una sombra y figura de Cristo. Todo esto apuntaba a Cristo. El templo, los animales, los sacrificios,
¿Usted recuerda cómo las características de los animales, cómo tenían que presentarse ante el sacerdote? Perfectos, sin ningún defecto. Eso enseña que Dios requería perfección. Y Cristo fue el único que pudo vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Así que todo ese sistema sacrificial apuntaba a Cristo. En el capítulo 4 de Romanos, Pablo habla de Abraham. Dice que fue justificado por la fe y no por las obras. Donde dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios declaró a Abraham justo, no por su obediencia a la ley, porque cuando Abraham estaba en la tierra no había ley todavía. Ni siquiera había sido circuncidado. Fue salvo por su fe en la promesa, porque le creyó a Dios acerca del futuro. Fíjense lo que dice la confesión de fe de Westminster. ¿Sí lo dije bien? Westminster. Sí va. Dice la confesión de fe en uno de sus puntos. Bajo el Antiguo Testamento, el pacto de gracia fue administrado, ahí están sus recuadros, por promesas, profecías, sacrificios, circuncisión, el Cordero Pascual y otras figuras y ordenanzas, todas las cuales prefiguraban a Cristo que había de venir. Así es como los creyentes del antiguo pacto fueron salvados también por Cristo. Así que la muerte de Cristo es suficiente para salvar a todos los que Él se propuso salvar desde el Génesis hasta el fin de los tiempos. Ahora, el establecimiento de este nuevo pacto requiere o necesariamente tenía que morir Cristo. Y la razón es porque nosotros sabemos que nosotros como seres humanos, todos, ¿verdad?, por causa de nuestras transgresiones y pecados, necesitamos un mediador entre Dios y nosotros. Nosotros no podemos acercarnos a Dios porque somos pecadores y Él es santo. Ese es un problema, un gran problema. Dios es santo, nosotros somos pecadores. ¿Cómo puede un Dios santo y 3 veces santo como Él relacionarse con personas pecadoras como nosotros? No es así de simple. No es como que no me importa, ven a Dios. No, tenía que haber un mediador entre Dios y los hombres. Precisamente por las características de los atributos de Dios, de su perfección y santidad, que Él no puede ver el pecado. Nosotros somos pecadores. ¿Cómo es eso posible? Por causa de nuestros pecados somos justamente condenados y Dios debe ejecutar su juicio. Es lo que dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte, es la consecuencia del pecado, no hay opción. Fíjate lo que dice, cómo es ese balance entre la justicia de Dios y su misericordia. Éxodo 34:6 dice, entonces pasó el Señor por delante de él, delante de Moisés, y proclamó, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Verso 7, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. Hasta ahí todo está bien. Hasta ahí podemos leer y bueno, qué bonito dice, vamos a seguir con lo que sigue. Pero también ahí mismo dice, el balance, se fija, que es misericordioso, lento para la ira, grande misericordia. Y luego dice, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Se da cuenta? En este pasaje tenemos el balance entre el amor de Dios y la justicia de Dios. Si Dios tiene el deseo de relacionarse con nosotros, de salvarnos, de derramar su misericordia, y al mismo tiempo dice que no tendrá por inocente a ninguno que haya tomado en vano su nombre. ¿Se da cuenta el balance? La realidad del juicio, mis amados hermanos, debe evitar que pensemos en Dios en términos puramente sentimentales. Oh, Dios es bueno, Dios es amor. Dios es como un abuelito que está ahí, que ve a los nietos que se portan mal y dice, no le pegues a mi nieto. Dice, no lo regañes. Y cuando era su hija, ¿verdad?, le daba unas tundas,
Pero los nietos, no le pegues, no, así no, mija. Ya se olvidó, mamá, cómo me pegaba a mí. Pero muchos tienen ese concepto sentimental cuando hacen un énfasis desmedido en la misericordia y en la gracia de Dios sin tomar en cuenta que Él también es santo y justo. La realidad de su misericordia también debe evitar que pensemos en Dios solo como un juez aterrador. También cuando pensamos en su misericordia, podemos quitarnos de la mente la idea de que Dios es un Señor con el ceño fruncido, que nos ve así porque la regamos o porque hacemos las cosas que no debemos hacer. No, hermano, este texto tiene el balance perfecto de la naturaleza de Dios. Nunca se olvide, mi amado hermano, que Dios es misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, pero tampoco se olvide de que Él no tendrá por inocente a ninguno que haya tomado en vano su nombre. Cristo fue el mediador dice, a nuestro favor, y llevó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos, dicen sus recuadros, apaciguando así la ira de Dios. ¿Se da cuenta? Imagínense cómo podían los antiguos entender este texto. Dios mismo expresó esas palabras, que Él es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, y todos estaban con su rostro de felicidad. Y luego cuando dijo que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación, ¿cómo? Nos acaba de decir que nos perdonará, que es misericordioso, y acá nos dice que va a castigarnos. Bueno, es ahí donde entra en esa tensión la necesidad de un mediador entre Dios y nosotros. ¿Cómo esa realidad se puede hacer posible en nuestras vidas? Fija la importancia de meditar en estas cosas. Cristo fue el mediador a nuestro favor. Él apaciguó la ira de Dios. Pero ¿cómo llevó a cabo esa tarea? ¿Y por qué? Dice, es necesaria o fue necesaria la muerte de Cristo. Es ahí porque, mire, muchas personas no les hace mucho sentido esta idea. Incluso cristianos, como que Cristo murió por mí, pero no sé, no lo realizo plenamente en mi mente y en mi corazón. Para los hebreos a los cuales se fue escrita esta carta, tenían el mismo problema. Ellos no entendían por qué el Mesías tenía que morir. Ellos esperaban un Mesías. Por eso los discípulos, cuando Cristo muere, y a pesar de que Él les había dicho que Él iba a ser entregado, o iba a resucitar, incluso diciéndoles todo lo que iba a pasar, aún así, cuando Él muere, todos se dispersan por miedo, se desaniman. Yo pensé que Él era el Mesías que había de venir, porque ellos no realizaban la necesidad de la muerte del Mesías. No entendían las cosas del antiguo pacto. Ellos se abrazaban literalmente a la ley, pensando que literalmente los sacrificios de los animales sí perdonaban sus pecados, pero ellos no podían ver a Cristo en eso. A pesar de que cada primer día de la semana escuchaban a los profetas hablar porque se les leía. Cada semana no podían entenderlo. Dice que para los judíos la muerte de Cristo siempre había sido una piedra de tropiezo. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 1, 22. Pablo escribe, dice, pero en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. ¿Se da cuenta? Para ellos siempre la idea de la muerte del Mesías había sido una piedra de tropiezo, y para los gentiles era una necedad. ¿No le ha pasado cuando usted comparte el evangelio con alguien y que le dice, Cristo murió por ti? Como que, pues sí, murió, qué triste, ¿no? Qué mala onda. Pobrecito, no sé, una idea sin propósito. No sabe, no entiende. Tú estás allí todo apasionado. Cristo murió por ti. Pero sí, pero ¿por qué? No lo necesito, no tenía que hacerlo, no tiene que ir tan lejos, o no sé, porque ellos no entienden su pecado.
No entienden la santidad de Dios. No entienden que no podemos acercarnos a Dios sin un mediador, porque Dios es santo y nosotros no. Esa es la médula del Evangelio. Necesitamos un sustituto, alguien que interceda por nosotros delante de Dios. Job, él tenía esa pasión, porque en una de sus partes que él habla dice: ojalá hubiera un mediador entre yo y Dios. Y sí había un mediador, pero él no podía verlo porque su entendimiento aún estaba velado acerca de Cristo. Pero sí hay un mediador entre Dios y nosotros, Cristo, mis amados hermanos. Aunque leyendo los profetas, en Isaías, imagínense, ellos leían en Isaías 53: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Ellos leían eso y no podían entenderlo. ¿De quién hablaba ese texto? Del Mesías y su sufrimiento. Ellos no podían entenderlo. El Mesías había de morir, pero no podían verlo. En parte, eso tenía una razón, y era porque Dios se los había dado, les había dado solamente una revelación limitada acerca del nuevo pacto. Por eso en Hebreos leímos ahorita que los antiguos no recibieron la promesa, sino que la miraron de lejos, y en algunas versiones saludándola de lejos, diciendo: hey, un día estaremos allá. Hermano, ¿no se da cuenta el privilegio que tenemos nosotros? Que ahora tenemos la revelación completa de Dios en Cristo. Ellos no tuvieron ese privilegio, nosotros sí. Nosotros sabemos quién es el Mesías. Entendemos cómo se cumplió la promesa de Dios. Ellos no tuvieron ese privilegio. Ellos lo miraron de lejos y lo saludaron. Saludaron a sus hermanos de la iglesia del futuro. Qué hermoso, hermano, es Dios en su salvación. Nosotros hoy en día tenemos un reto muy similar. Les decía que para muchas personas la muerte de Cristo no tiene mucho sentido. Les decía que incluso para cristianos, Cristo murió, bueno. Y es donde yo le he orado a Dios tanto que nos ayude a entender eso esta mañana. Qué importante es que podamos tener un entendimiento profundo de por qué razón tuvo que padecer el Mesías por nosotros. Una de las razones más importantes es que la mayoría de nuestras inclinaciones no las llamamos pecados, debilidades, otra cosa, menos la palabra pecado. Cambiamos el lenguaje, mis amados hermanos, para suavizar la culpa. Esto es una debilidad, es una manía, una maña, cualquier cosa, menos decir tengo un pecado. Porque la palabra pecado en nuestra cultura es ofensiva. Gente se ofende cuando le dicen: no, tú no tienes una maña, tú estás pecando delante de Dios. Llamar por su nombre al pecado incomoda. En lugar de decir, fíjese esto, fornicación, se dice: estoy en una relación. No dices estoy en fornicación, estoy en una relación. En lugar de mentir se dice exagerar. Pensé que me estaba hablando Jaime. En lugar de mentir se dice exagerar. Dice: no, él no está mintiendo, él exageró. No, son $100. Eran $10, pero se dijo 100. No, es que es un exagerado. No, es un mentiroso. Y eso es pecado. En lugar de codicia se dice ambición. ¿Se da cuenta cómo le hemos cambiado las palabras a los pecados para que no suenen tan ofensivos? Tengo ambiciones. Y no es malo ambicionar cosas. Y la palabra de Dios dice que es codicia. Para la psicología, mis amados hermanos, el pecado no es una rebelión contra Dios, te dicen los psicólogos, sino una herida emocional, una necesidad no satisfecha, un trauma, o sea, lo que sea, pero tú no tienes la culpa de cómo eres.
Es muy triste, mis amados hermanos, ver en los hospicios personas en los últimos días de su existencia lidiando con la culpa de sus pecados durante toda su vida. Y no tienen cerca a alguien que les hable el evangelio, y llegan personas que le dicen: no, ¿por qué sientes esa tristeza? No, tú no tuviste la culpa. Tú no tuviste la culpa de lo que pasó. Eso es un trauma emocional. Es el ambiente donde naciste, cualquier cosa menos eso. De tal manera que apaciguan su conciencia, mis amados hermanos, y los hace huir de la realidad de su pecado delante de Dios. Y por consiguiente, evita que se salven. Incluso, desgraciadamente, en algunos púlpitos se ha abandonado el lenguaje bíblico del pecado para no ofender a los que vienen a la iglesia. Se predica sobre autoestima mejor, sobre éxito, superación, pero no sobre la cruz y no sobre la necesidad de un arrepentimiento. Para que la gente no se ofenda, que las personas no se sientan mal. Vamos a hablar de éxito, de cómo puedes tener éxito en la vida en 3 simples pasos. Y David agarró 5 piedras: la piedra de la disciplina, la piedra del autoexamen y la piedra de no sé qué, y con esas piedras venció al gigante. Y tú puedes vencer todos los obstáculos de tu vida. Eres un campeón. Y la gente, amén, ya. Pero no te dicen que tienes que arrepentirte de tus pecados, que la cruz de Cristo es el único camino para que te reconcilies con Dios. Necesitamos esa predicación en nuestros púlpitos en este tiempo. Mis amados, vamos a cambiar el lenguaje. Se silencia la conciencia, entonces la necesidad de perdón se vuelve algo no necesario. No necesito ser perdonado, y como no es necesario, entonces la muerte de Cristo ya no es relevante para mí. Si yo no entiendo mi pecado, entonces yo no necesito perdón, porque según yo no soy pecador. Y como no soy pecador, entonces la muerte de Cristo para mí no tiene sentido. Así está mucha gente hoy en día. No entienden y no pueden ver por qué necesitan un Salvador. Pero la palabra de Dios, mis amados hermanos, define lo que es pecado, no la cultura. La cultura trata por muchas maneras de poner sus propios valores, su propia moral, pero la palabra de Dios es la regla, mis amados hermanos. Es la guía de nuestras vidas, y es la que dice qué está bien y qué es lo que no está bien. Así que el autor, ahora esa es introducción larga, ¿verdad? El autor va a tratar de mostrarles y de mostrarnos a nosotros las razones por las cuales era necesario que Cristo muriera. Y ahora sí, punto número 1 de 10. Lo primero que vemos en el verso 16 es que un testamento exige una muerte. Está tratando de explicarles con elementos que ellos conocían y que también nosotros conocemos hoy en día. Dice el verso 16: porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. ¿Se da cuenta? Así funcionan los testamentos. Un testamento no entra en vigor, sabemos hoy en día, hasta que muere el testador. Usted no puede ir a pedir su herencia antes de que muera el testador, porque no le van a dar nada. Es una promesa futura solamente. Un testamento por su misma naturaleza no entra en efecto mientras no muriera quien lo hizo. Hasta ese momento sus beneficios solo son promesas futuras. Aunque usted tiene un tío que es millonario y usted está esperando, usted no puede ir a meterse a la casa del tío y agarrar su herencia. ¿Quién sabe si le va a dar algo? Si tiene un tío millonario. Es una promesa futura. Y peligro vaya a la lectura del testamento y le herede el perrito chihuahueño o algo así, ¿verdad? Y no le toque nada. Pero no puede usted ir a cobrar su herencia hasta que no es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Esas promesas de Dios no podían entrar en vigor hasta que muriera el testador. Cristo, quien era el testador de esas promesas, tenía que morir para que esas promesas ahora entran en vigor para ustedes. Por eso les da ese ejemplo. Por eso fíjense lo que dice el verso 15 otra vez. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar, esa está en sus hojas, perdón. Verso 15.
Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia. O sea, hasta que muriera el testador, ellos podían recibir la promesa de la herencia eterna. Por eso Cristo tenía que morir. Él había prometido algo desde el Antiguo Testamento, diciéndoles: vienen días en que haré un nuevo pacto con ustedes. Pero ese pacto tenía que entrar en vigor. Ese testamento, se fija que le dije al principio que la palabra pacto y testamento se usa el mismo término en griego. Y ese testamento iba a entrar en vigor cuando el testador muriera. Es que es muy fácil entender. El texto dice que Dios dejó una herencia eterna, un testamento, una promesa que se haría realidad con la muerte de su autor. Así es como funciona. El segundo punto, ¿por qué tenía que morir Cristo? Es porque el perdón exige sangre. El perdón exige sangre. Dice el verso 18: por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua y lana y escarlata e hisopo, y roció el libro mismo, dice, y a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ha ordenado a ustedes. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todos los utensilios se rociaban con sangre. Casi todo ha de ser purificado con sangre. Y luego viene de ahí la médula de la predicación de esta hora. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La segunda razón por la que Cristo murió es porque la remisión exige sangre, exige la muerte. La paga del pecado es muerte, dice. La palabra remisión significa perdón, cancelación de la culpa del pecado. Esto implica que los pecados son transferidos o remitidos a otra persona. No es como que nada más se quitan. No, nada más, no, ya desaparecen. No, los pecados son remitidos a otra persona. Cuando David pecó al tomar a Betsabé por mujer, dice que ella quedó encinta y que David estaba orando y llorando, ayunando, no quería comer porque tenía la esperanza de que Dios no se llevara al niño. El niño enfermó de muerte. Al final el niño termina muriendo. Cuando lo visita el profeta Natán, le dice que Dios ya lo ha perdonado, no te preocupes. Le dice las consecuencias del pecado, dice, pero no te preocupes, no morirás. Porque la paga del pecado es muerte, ¿por qué no morirá? Y le dice el profeta, ya el Señor ha remitido tu pecado. Ese niño era una figura de Cristo. El Señor ha remitido tu pecado, no morirás. El pecado de David fue remitido al Mesías, a Cristo también. Todos los pecados nuestros son remitidos. No es que nada más se olvidan o pasan por alto. No, cada vez que pecamos, esos pecados ya fueron remitidos a Cristo. Por eso no morimos, mis amados hermanos. Por eso Adán y Eva no murieron inmediatamente después de haber pecado. Dios les había dicho, de cierto, el día que coman de ese árbol van a morir. Y no murieron, ¿por qué? Porque Dios remitió su pecado al futuro, al Mesías. Y vemos la idea de la remisión en cómo Dios tuvo que, ya nos dijo Gelman eso, en cómo Dios tuvo que sacrificar animales para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, de su desnudez, inocentes por culpables. Cristo, el inocente, por nosotros los culpables. Así es como funciona. La sangre es un símbolo de la muerte. La sangre, dice, sugiere el sacrificio de animales. La sangre era la señal del antiguo pacto, anticipaba proféticamente la muerte de Cristo. Anticipaba proféticamente la muerte de Cristo.
Moisés, en sus recuadros también dice, Moisés ratificó el pacto, dice, con sangre de animales, mas Jesús ratificó el nuevo pacto con su propia sangre. Leímos en los textos, Moisés tomó la sangre de los machos cabrillos y la roció sobre todo para purificarlo. Y así fue como le dijo, este es el pacto que Dios hace con ustedes hoy en día. Pero vino Cristo y él ratificó el pacto con su propia sangre. Fíjese lo que dice Mateo 26, 27. Hablando Cristo, dice, y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella. Verso 28 de Mateo, capítulo 26. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Jesús le dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Ese es el símbolo de mi sangre. Esta copa que van a ver ahora simboliza la sangre del nuevo pacto. Jesús les dice que por muchos, derramada por muchos para el perdón de los pecados. El propósito de la sangre, mis amados hermanos, era simbolizar el sacrificio por el pecado, porque como dice el texto, sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón sin derramamiento de sangre. Dice ahí en sus recuadros, el pecado no puede ser ignorado. La justicia de Dios, escuche esto, exige que el pecado sea castigado. Esto no es un capricho divino, sino que su justicia y santidad lo requieren. Es algo lógico. Su justicia y santidad lo requieren. Escuché a un pastor predicar y dar un ejemplo acerca de este punto. Que dice, ¿qué pensarías tú? Dice el pastor, que vas a la corte y que ves al acusado de haber asesinado a un familiar tuyo. Y estás ahí, entonces el acusado se para ante el juez y le dice, perdóname, no sabía lo que hacía, me arrepiento de lo que hice, no lo vuelvo a hacer. Y el juez le dice, ok, te perdono, no te preocupes, sigue con tu vida, no pasa nada. ¿Cómo sentirías tú si ese juez obrara de esa manera? Tú dirías, ese es un juez injusto. ¿Cómo pudo nada más decirle que se fuera a su casa y ya, como si nada pasó? Pues lo mismo pasa con Dios. Dios no nada más puede decir, ok, no te preocupes, yo sé que eres débil y la regaste, sigue con tu vida. No, por eso es necesario Cristo en la ecuación. Porque el juez, para seguir siendo un juez justo, tiene que castigar necesariamente el pecado. Si no, no sería un juez justo ni santo. Pero en lugar de castigarnos a nosotros, los culpables, tomó a su Hijo, quien Él mismo lo envió para morir en nuestro lugar, y toda la ira y la culpa cayeran sobre su Hijo para que nosotros pudiéramos tener esperanza de vida eterna. La razón, mis amados hermanos, de que Cristo tenía que estar ahí y los judíos no podían verlo, y mucha gente hoy no puede entenderlo. Esa es la médula del Evangelio. Por eso Pablo dice, predicamos a Cristo y a este crucificado. La única manera en que alguien puede ser salvado es si conoce a su Salvador, si confía en Cristo para que sea su sustituto delante de Dios. La única manera en que tú puedes acercarte a Dios es por medio de Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso cuando Juan vio al Mesías en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, Juan el Bautista, dice que al día siguiente vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De alguna manera, Juan el Bautista entendía el Evangelio. ¿Por qué tenía que llamarle Cordero? Él vio a Jesús y él sabía lo que iba a pasar. Dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diciéndoles, ya no van a necesitar ir cada año al sacerdote y comprar un animal para que sus pecados sean perdonados, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amados hermanos, la muerte de Cristo aseguró e hizo eficaz la salvación para nosotros. Esto no fue un acto
simbólico ni general, sino eficaz, definitivo, particular. Cristo murió por su pueblo, eficazmente. Por eso Mateo 1:21 dice, hablando de Jesús antes de nacer, le dice, y dará su nombre, dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Escucha esto, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, a su pueblo de sus pecados. Él murió por su pueblo para salvarlo de sus pecados. Ahí en su recuerdo dice, la muerte de Cristo no fue un acto meramente potencial, sino real. La cruz no abrió una posibilidad de perdón. La cruz de Cristo realmente logró la remisión de los pecados. No depende del mérito humano, sino de la soberana gracia de Dios. No potenció la salvación, no dijo, bueno, con esto habrá una posibilidad de que se salven algunos, no. Él aseguró eficazmente la salvación de aquellos a los que Él vino a salvar. Así funciona. Él aseguró la salvación de los que Él se propuso salvar. Juan 10:11, fíjate lo que dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Y al igual que el Padre, dice, me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Él vino a salvar a sus ovejas. Él no vino a hacer posible la salvación para algunos. Él vino a morir por los que Él había escogido para salvar. Mis amados hermanos, su salvación no depende del mérito humano, sino de la soberana gracia de Dios. Nosotros no estamos aquí porque de alguna manera somos los mejores del West Side o de acá, del Paso, Texas, No. La única razón por la que nosotros hoy estamos en Cristo es por la soberana gracia de Dios. Si fuera por mejores personas, no estaríamos nosotros aquí. Hay mejores personas que nosotros seguramente. Y estamos aquí porque Dios le plació salvarnos. Por su pura gracia, por su pura misericordia. No por nada que yo quise o me esforcé en hacer. Todo depende de su soberana gracia. Eso elimina de nosotros cualquier jactancia o orgullo de ser hijos de Dios. Al contrario, le damos gracias por habernos salvado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Thomas Brooke, un puritano de 1608, dice, la sangre de Cristo, en sus recuadros, es el alma del Evangelio, el fundamento de nuestra esperanza y el refugio del pecador. Es el refugio del pecador, nuestra esperanza, el alma del Evangelio. Y ahora, aquí voy a empezar a cerrar. A la luz de esta realidad que acabamos de escuchar, ¿cómo viviremos nosotros? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cuál debe ser nuestra forma de asimilarlo, nuestra conducta, nuestra pasión, nuestra gratitud? ¿Cómo debemos responder a esto? Porque si no vemos cómo debemos de responder a esto, podemos salir de aquí pensando, oh, qué bueno, Cristo murió por mí, qué padre, qué bonito, qué maravilloso. Bueno, hay que seguir con mi vida normal y hacer las cosas que sigo haciendo porque si no, no sé cómo lo voy a hacer. No, ¿cómo se traduce esto a mi vida? Mis amados hermanos, nosotros debemos de confiar plenamente en la sangre de Cristo. No nos salvamos por nuestras obras o por lo que sentimos. Somos salvos por la obra completa de Cristo en la cruz y no podemos añadir nada más a eso. Cristo es suficiente. Cristo más nada. Él es la plenitud que lo llena todo. Todas las necesidades. Cristo satisfació totalmente a su Padre. Por eso en Filipenses Pablo dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre.
porque Cristo satisfació la justicia de Dios. Ya no hay nada más que añadir. Mis amados hermanos, la realidad de la muerte de Cristo lleva al pecador a abandonar su justicia propia y despierta el alma en nuestro corazón una profunda humillación delante de Dios. Diciendo, no, ¿cómo es posible que Dios haya hecho eso por mí? Que soy pecador, que he ofendido a Dios y que lo sigo ofendiendo. Y mientras esté en esta carne probablemente lo seguiré ofendiendo. Y le pido a Dios que me ayude a no hacerlo. Pero si no fuera por su gracia, estaríamos perdidos, mis amados hermanos. Eso nos llena, mis amados hermanos, nos debe llenar de humildad y de traerle toda la gloria a Él. Cuando oramos con reverencia, con una actitud de humillación delante de nuestro Salvador, quien se entregó por nosotros, el justo por los injustos, dice el texto, el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Eso es una bendición, mis hermanos, que no tiene precio. No podemos, mis amados hermanos, entrar a la presencia de Dios por nuestros propios esfuerzos de justicia. No podemos entrar a la presencia de Dios por ser personas ejemplares. No podemos entrar a la presencia de Dios por ser religiosos, por orar, por leer la Biblia, por ofrendar, por diezmar, por congregarnos, por hacer todas esas cosas. No podemos entrar a la presencia de Dios de esa manera. La única forma en que podemos entrar a la presencia de Dios es a través de la muerte expiatoria de Jesucristo. Solo Él lo hizo posible. Y si confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador, eso se hace una realidad en nuestra vida. Mis amados hermanos, no debemos tomar a ligera el perdón de nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque el costo fue muy alto. El costo fue demasiado alto. Mire, fue tan grave nuestro desvío. Como dice Isaías, dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, dice, hizo caer sobre él el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Fue muy alto el costo, mis amados hermanos. Dice Romanos 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Pablo dice, ¿vamos a seguir pecando porque hay gracia? ¿Porque Cristo murió por nosotros? ¿Es un permiso para seguir pecando deliberadamente contra Dios? ¿Seguiremos pecando? Dice verso 2 en su recuadro, de ninguna manera, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? ¿Cómo seguiremos pecando? ¿Solo porque hay gracia? ¿Solo porque Cristo murió? Entonces yo voy a seguir viviendo con mi vida como la sigo viviendo. Al cabo Cristo murió por mí, entonces yo puedo seguir pecando porque ya me perdonó. No, dice Pablo, ¿cómo es posible que piensen de esa manera? ¿Cómo viviremos aún en él? Mis amados hermanos, debemos tener cuidado de no estar tan habituados a la gracia, de tal manera que terminemos abusando de ella. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, de no sobreenfatizar la gracia de Dios y al final terminar abusando de ella. Como si la gracia fuera un permiso para hacer con mi vida lo que yo quiera. Mis amados hermanos, cuando Cristo nos redimió con su muerte, nos compró para Él. Lo que significa que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que le pertenecemos a Él. Y si le pertenecemos a Él, entonces debemos de vivir para Él y para su gloria, no para nosotros mismos. Si tú has confesado a Cristo como tu Señor, entonces vive para Él, porque Él te compró y no te compró con cualquier cosa, te compró con su sangre preciosa. Te redimió para Él. Lo que significa que ahora le pertenecemos a Él y debemos de vivir para Él. No somos nuestros propios dueños. Y no podemos hacer con nuestra vida lo que nos plazca, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos de Cristo. Somos ovejas de su prado. Vivamos de esa forma y no estemos abusando de la gracia de Dios.
Porque si para ti el sacrificio de Cristo no te lleva a abandonar el pecado, entonces tú realmente no tienes conciencia de por qué murió Cristo. Aún no te ha amanecido la luz del Evangelio en tu corazón. Necesitas que Cristo te salve para que tú puedas ver la gloria del Calvario, puedas ver la cruz, que te lleve a adorar al Señor. Conclusión: la sangre de Cristo debe llenarnos, de asombro, gratitud y obediencia. También debemos recordar que sin convicción de pecado no hay necesidad de un Salvador. Tú necesitas también orarle: Señor, convénceme de pecado. Convénceme de pecado. No debes tomar tus pecados a la ligera. Cuando Dios te señale un pecado, ponlo sobre la mesa y dile: Señor, ayúdame a ver el pecado como tú lo ves, porque solamente así yo podré arrepentirme de la manera correcta. No corras, no te apresures con el pecado. Dile a Dios: Señor, ayúdame a entender cómo tú ves este pecado en mi vida, porque yo quiero arrepentirme de una manera apropiada, porque no quiero volver a pecar de esta forma delante de ti. Solo cuando entendemos la gravedad del pecado podemos ver la gloria del perdón en Cristo, mis amados hermanos. Y por último, en ocasiones sentimos que nuestras vidas no son lo que deberían ser, que no somos lo suficientemente cristianos, que no damos la medida. Siempre estamos así. Eso hasta cierto punto es bueno, porque es una realidad. No somos lo suficiente y nunca seremos. Y a veces ese sentimiento nos entristece. Señor, yo quisiera servirte mejor. Señor, yo quisiera vivir para tu gloria mejor. Y a veces me propongo hacer cosas y trato de hacerlas y no puedo. Pero si nos sentimos de esa manera, como dice su palabra en Hebreos 12:24, si nuestra conciencia nos acusa, debemos de recordar que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba justicia porque lo habían asesinado, pero la sangre de Cristo clama misericordia y perdón. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, porque esa no clama justicia, esa clama perdón y misericordia para nosotros. Como dijo John Owen, mira a Cristo crucificado. Toda la paz, la vida y su consuelo están en su cruz. Y quiero que me acompañes un poquito. Ya, ahora sí, perdóname, con esto termino. El otro día platicaba con mi esposa acerca de este texto de Apocalipsis, y de hecho al final cantamos ese canto que dice: ¿hay alguien que es digno? Es una pregunta. Si se fijó en el canto que cantamos, ¿hay alguien que es digno? ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien que pueda el sello romper y el libro abrir? ¿Será digno? Y lo dice: Él es. Mire, yo leí este pasaje, ya lo había leído muchas veces y el otro día me hizo llorar. Y no sé si me haga llorar hoy, pero no quiero llorar. Pero dice en Apocalipsis, en el capítulo 5, es la visión que tiene Juan. Y Juan está en el capítulo 5, empieza del verso 1, pero en el verso 2, la segunda parte, hay una pregunta que se hace. Es que una voz en el cielo suena y dice: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Escucha esto: y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro ni mirar su contenido. Y dice Juan, el apóstol, dice: yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Yo me preguntaba, ¿por qué lloraba el apóstol? ¿Por qué se puso a llorar cuando se hizo la pregunta? Probablemente en ese tiempo de su vida el apóstol pensó que el plan de Dios había fracasado, que todas las promesas de Dios no se iban a cumplir, que al final no iba a haber redención, porque no había nadie digno, dice, de abrir el libro y de ver su contenido. Y luego dice el verso 5: entonces
uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Ha vencido para abrir el libro. Y dice que él vio un cordero de pie, como inmolado, como crucificado, como sacrificado. Y dice verso 8: cuando tomó el libro el cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. El verso 9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua y nación. Con tu sangre los has comprado. Él vio un cordero como inmolado, que había vencido porque había resucitado sobre la muerte. Y al final termina diciendo: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Fíjese lo que dice: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él es digno. Denle un aplauso fuerte al Señor. Él es digno. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos, mis amados hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu muerte ha sido para nosotros un regalo indecible, Señor. Señor, gracias porque no merecíamos que tú te entregaras por nosotros, pero te alabamos porque tú eres digno, Señor. Tú fuiste y eres el cordero que fue inmolado, y con tu sangre has redimido a un pueblo para ti, Señor, de toda lengua, tribu y nación. Y nosotros estamos incluidos en ese propósito soberano tuyo. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a no tomar con ligereza tu sacrificio, sino a darte la gloria siempre. En el nombre de Jesús. Amén.